Bueno, muchísimas gracias a todos por la puntualidad. Vamos entonces a dar inicio al webinar Herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos. Agradecemos a Juan David Guerra, que es la persona que va a estar dándonos la formación o la capacitación el día de hoy, el webinar. Juan David Guerra es ingeniero industrial de la Universidad de Antioquia, con especialización en alta gerencia de la Universidad de Medellín, y además tiene diplomados en talento humano, en gestión por procesos, y ha hecho formación como facilitador de procesos organizacionales, y se ha desempeñado también como auditor interno integral de la norma ISO 9001 versión 2008 y también OSHA 18001 versión 2007. Ha trabajado como analista de procesos, coordinador de desarrollo organizacional, y actualmente se desempeña como director de desarrollo organizacional y asesor en planeación estratégica en Suramericana. Entonces vamos a dar inicio. Juan David, muchísimas gracias por la participación. Al final podemos entonces hacer preguntas. La idea es que sea un webinar muy interactivo, entonces si tienen preguntas las pueden ir escribiendo en la pizarra y el ponente entonces nos irá contestando. ¿Me confirman por favor si me escucharon bien? Con una carita feliz. Gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias, Juan Sebastián, por la introducción. Como les contó Juan Sebastián, yo soy ingeniero industrial. Trabajo hace 8 años con temas relacionados a los que vamos a hablar hoy, que tienen que ver con planeación, procesos y proyectos. En este caso específico vamos a estar hablando de procesos, pero también de una relación que tienen algunos de estos temas. La idea es que estemos durante esta hora que vamos a tener, por llamarlo de alguna forma, esta conversación, interactuando. Están bien recibidas dudas, inquietudes, cosas que nos quieran preguntar. Estamos aquí pues a la disposición de contestarlas todas. Como bien lo dijo también Sebastián, el nombre de este webinar son herramientas para el mejoramiento continuo de los procesos. Y la verdad, cuando hablamos de herramientas, hablamos de un cúmulo de cosas que nos han enseñado en los últimos casi 30 años. La verdad es que en la teoría de herramientas para el mejoramiento de procesos nos se han dado muchos descubrimientos pues de gran nivel en los últimos años. La mayoría de la teoría que tiene que ver con el mejoramiento de procesos es teoría que viene hace muchos años, pero es teoría que se va actualizando, que va teniendo unos matices de mejoramiento continuo, pero que sin embargo tienen esta característica, y es que fue definida desde su esencia hace muchos años. También para la claridad, mi experiencia ha tenido que ver con empresas en las cuales están certificados, otras en las cuales no, entonces voy a hablar muy desde la esencia. Obviamente vamos a estar haciendo en el camino conexiones con normas técnicas y certificables, pero realmente lo vamos a hablar desde la esencia, desde lo que habla la gestión por procesos y las herramientas para qué sirven. Así que bienvenidos a todos y espero que este camino pues durante esta hora sea lo más satisfactorio posible. Ahora entonces, desde una definición teórica, ¿qué es una herramienta? El objetivo de una herramienta es que se facilite la realización de una tarea que generalmente se hace de forma mecánica. Estas herramientas se diseñan para cumplir con uno o más propósitos específicos, por lo que son artefactos que se crean con una función técnica. Bajo esta óptica, si estamos hablando de herramientas para el mejoramiento de procesos, estamos hablando de herramientas que nos faciliten algo que mecánicamente hacemos, que tiene que ver con la mejora de procesos. Una mejora continua que nos lleva a cumplir los resultados que queremos obtener para poder garantizarle a la compañía una operación eficiente, alineada a las expectativas del cliente y que además tenga la mayor contribución estratégica posible para el logro de esos resultados organizacionales que se esperan. Entendiendo por eso que ven ustedes en este momento acá y que es, digamos, la teoría con la que nos han abordado durante los últimos 10, 15 o 20 años. Realmente, como les decía al inicio, desde la teoría, miren que
herramientas como lluvia de ideas, diagramas de afinidades, histogramas, correlaciones, siguen siendo las mismas herramientas que quizás muchos de nosotros vimos en la universidad, muchos de nosotros desarrollamos en el primer trabajo y muchos de nosotros todavía desarrollamos hoy en día. ¿Dónde está el quid del asunto? ¿Dónde poder hacer aplicaciones que sean efectivas, aplicaciones que lleven a resultados de verdad tangibles y aplicaciones donde se puedan combinar herramientas de forma tal que se obtengan mejores resultados en menores tiempos? Entonces, ¿cuál es ahí el caso? Es simplemente contestarnos unas preguntas. ¿Qué usar? ¿Cuándo usarlo? ¿Y cómo usarlo? Vamos a estar haciendo un barrido por cada una de estas fases y pronto vamos a volver a esta diapositiva en la cual nos encontramos en este momento. Pero la idea es que primero miremos todo el ciclo completo de la aplicación de una herramienta como tal al mejoramiento de los procesos. ¿Por qué primero ver esto? Resulta que día a día nosotros nos hemos encontrado con una, por llamarlo de alguna forma, una situación bastante singular en la cual los mejoramientos de procesos cada vez tienen a su alrededor muchísimos más insumos. Es decir, una organización que hoy en día tenga 10, 20, 30, 40 procesos según la estructura documental y según la estructura de procesos que tenga, cada vez se encuentra con muchísimos más insumos para la intervención de esos procesos, lo que en la norma se llama intervenciones integrales, es decir, donde tenemos todas las entradas del sistema para tomar decisiones. Todas esas entradas que hay en la norma y que algunos otros estudiosos han metido a estas teorías, dicen que debemos de tener en cuenta todos los insumos para poder tomar decisiones sobre cuáles son los procesos a intervenir. No sé si les pasan a ustedes, pero en la mayoría de organizaciones que yo conozco, intervenir todos los procesos en el mismo momento es una cosa bastante compleja. ¿Por qué? Por disponibilidad de recursos, porque en el área de procesos o en el área de calidad, disponibilidad de recursos en cada uno de los negocios, por un tema también de que generalmente hay algunas modificaciones a procesos que tienen por dentro resultados tecnológicos o de personas y tomar esas decisiones cuestan. Entonces ha cobrado muchísima más relevancia identificar dónde son los mejoramientos más grandes que podemos hacer. Esto es lo que generalmente comenzaron a hacer con las rutas de calidad hace muchos años, pero que, como les digo, han tomado relevancias posteriores, temas como riesgos, temas como contribución estratégica y otros temas que han hecho que esta priorización tenga un énfasis mayor y sea aún más necesario. Entonces, ¿qué podemos hacer para identificar, usar y evaluar esas herramientas? Estamos hablando de un ciclo en el cual las personas que pertenecen a las áreas de calidad o de procesos puedan, en compañía de la alta dirección, de los líderes de procesos y del resto de personas que intervienen en los procesos, identificar dónde sí se debe mejorar, dónde es importante que se mejore, dónde posiblemente se pueda esperar a otro siguiente ciclo. Es decir, dónde está la mayor contribución a los resultados y la mayor contribución estratégica de las intervenciones, dónde nos debemos de focalizar para dar un mejor servicio al cliente, cuáles son esas mejoras con mayor potencial donde tengamos que aplicar un esfuerzo moderado pero se obtengan los mayores resultados. Vamos a entrar adelante pues en detalle cada una de estas etapas, pero entonces con eso listo, ¿qué es importante? Pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa, que es la de selección de la herramienta adecuada. La idea en esta etapa es que lo que hagamos acá es, no todas las intervenciones de procesos necesitan las mismas herramientas. Evidentemente para las áreas de procesos y de calidad sería mucho más fácil decir que se va a usar una única herramienta para todas las intervenciones de procesos. Pero hay mejoras de procesos que son intervenciones muy radicales que pueden tocar las personas, pueden tocar la tecnología, pueden hasta en cierto punto cambiar modelos de prestación, mientras que hay otras intervenciones que van más enfocadas a la mejora continua de los procesos. Entonces es importante tener en cuenta en esa evaluación cada una de las características por las cuales vamos a mejorar y otros elementos distintos que les voy a contar más adelante para seleccionar
la herramienta que sea más adecuada o el grupo de herramientas que sea más adecuado para lograr los resultados que se esperan y por los cuales estamos haciendo las mejoras enfocadas en los procesos. Un tercer bloque habla pues de todo lo que es ya usar esas herramientas en la práctica, consideraciones que debemos de tener en cuenta. Cada herramienta desde su teoría tiene una claridad también en cómo se implementa y cómo se le da mantenimiento en el tiempo. Lo importante con ese uso de esa herramienta es que tengamos en cuenta otros factores distintos a los que la teoría nos dice para cada una de las herramientas. Y por último, el seguimiento y control, pero el seguimiento y control no a cada una de las intervenciones, sino el seguimiento y control al sistema completo en el cual estamos diciendo qué vamos a intervenir, cómo lo vamos a intervenir y cómo nos fue en la intervención de cada uno de ellos como retroalimentación completa al sistema. Vamos a arrancar entonces por el primero de esos bloques que habla, como les decía, de identificar dónde mejorar. ¿Cuál es la idea con la identificación de dónde mejorar? Es importante que identifiquemos cuáles son los procesos más susceptibles a mejorar bajo una visión integral. Esa visión integral hace que tengamos un mapeado cuáles son todos los insumos que tienen una intervención directa sobre los procesos. Esto que nos da una visión 360 de los procesos y del sistema completo. Algunos de los insumos que se pueden utilizar es el direccionamiento estratégico. ¿Qué tanto nos está diciendo el direccionamiento estratégico de los procesos que son más susceptibles a mejorar? ¿Cuáles son los procesos prioritarios para el direccionamiento para que se puedan lograr los objetivos que tenemos? Esto generalmente se encuentra en la perspectiva de procesos, de los mapas estratégicos que tenga cada una de las organizaciones y si tienen lineamientos de eficiencia operativa y de modelos de operación o si no los tienen. El segundo de esos resultados, de esos insumos, son los resultados de las auditorías internas y externas. Hablando de auditorías externas, si esa compañía está en ese momento certificada, si está viniendo un auditor externo, como el Icontec, Bureau Veritas o en fin con el que estén certificados, ¿qué recomendaciones nos está dando? Y desde la auditoría interna, estamos hablando de la auditoría interna para el sistema de gestión de calidad, pero también de la auditoría de control. La auditoría que generalmente se hace de control a temas financieros u otros temas administrativos o del mismo negocio. Tercero, el costo de los procesos. ¿Cuánto nos están costando los procesos? Si tenemos modelos de costeos de procesos, ¿cómo los tenemos? ¿Cuáles son los procesos que nos están dando más costosos? ¿Dónde estamos viendo mayor impacto en esos procesos? Cuarto, quejas y reclamos de los clientes. Si tenemos un sistema de quejas y reclamos, ¿cuántas quejas estamos recibiendo? ¿Para qué procesos? ¿Por qué características? ¿Qué estamos haciendo con esas quejas? Quinto, otros insumos de los clientes, que básicamente son encuestas, mediciones, posicionamiento. Y aquí hago referencia a si tenemos externos que nos están midiendo posicionamientos y estamos saliendo en algún ranking de compañía. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todos vamos conectados? ¿Todos me están escuchando? Listo, voy a continuar entonces. Entonces, como les decía, ese quinto hace referencia a todo lo que es cómo nos ven desde afuera, si estamos en algún ranking, si ese ranking nos está diciendo qué cosas tenemos que mejorar o qué cosas no. Sexto, análisis de riesgo. Si nosotros tenemos identificados riesgos operativos en los procesos o sabemos que estamos expuestos a algunos riesgos, por ejemplo. Si un proceso operativo no tenemos contemplado qué pasa si el proveedor no nos entrega el insumo o si de pronto no hemos considerado temas de continuidad de negocio u otros elementos importantes. Séptimo, insumos de normatividad o entes reguladores. La mayoría de las compañías están reguladas o por las supersociedades o por la superfinanciera o por otras entidades que nos visitan una, 2 veces en el año o con otra periodicidad, pero que nos dejan insumos importantes. Y octavo, procesos que son intervenidos en periodos anteriores. Esto es importante para también tener una focalización en que no siempre sean los mismos.
Cuando estamos hablando de estos 8 insumos, no estamos diciendo que todas las empresas tienen que tener los mismos 8 insumos para hacer una priorización. Simplemente que cada uno comience a mapear cuáles de esos insumos tiene, cuáles de esos insumos son importantes para tomar decisiones de qué procesos mejorar. Y es más, puede pasar algo, y es que no sean 8, puede que haya una empresa que tenga 10, o que tenga 9, o que tenga muchísimos más. Lo importante es tenerlos mapeados, porque generalmente lo que tiene que hacer un líder de proceso es convivir con eso. Es decir, un externo viene y me dice algo, un interno viene y me dice algo, resulta que estoy saliendo en alguna medición de mercado, resulta que estoy jugando con el costo del proceso. Pues si el líder del proceso tiene 9 insumos sobre la mesa para tomar decisiones, lo importante es que las decisiones de dónde intervenir también se tomen basadas en esos 9 insumos. Una vez teniendo los insumos para la priorización, lo que seguiría en adelante, y una cosa que es súper importante, es, qué pena, me fui muy adelante, un momento, es importante tener una claridad sobre cómo con esos insumos voy a trabajar. Teniendo estos insumos y con el listado de procesos de la organización, es como si uno viera esto en una matriz. El listado de procesos de la organización con todos los insumos que tengo y cómo ese proceso está siendo calificado ahí. Obviamente no todos los insumos pesan lo mismo y es muy importante generar un consenso alrededor de cuáles de esos insumos son importantes, muy importantes, y ponerles una ponderación alta, y cuáles insumos tienen una relevancia menor. Es decir, supongamos que por el momento en el que yo estoy como organización, lo más importante en este momento tiene que ver con el cliente, porque quiero tener un cambio importante en la forma en la que el cliente me percibe. Entonces el criterio de quejas y reclamos y de mediciones de cara al cliente debería pesar mucho más que otro de los criterios. Pero supongamos que estoy como organización en un momento en el cual estoy buscando una eficiencia en los procesos y me estoy poniendo indicadores muy altos para optimizar procesos desde el punto de vista del costo. Entonces, la ponderación del criterio del costo debería ser más alta que la otra. Una cosa que es importante, y eso sí es de vital importancia tenerlo en cuenta cuando yo tengo los criterios de la ponderación, y es hacer una validación corporativa. Es decir, la alta dirección tiene que estar de acuerdo en que los criterios con los cuales se hizo la selección son esos, y que adicionalmente la ponderación que se puso es esa. Porque si no, de ahí en adelante, cuando se obtengan los resultados, no vamos a tener información ni verídica, ni información que esté posicionada, simplemente va a ser un golpe tras otro para poder posicionar pues, el tema. Teniendo entonces todos estos insumos validados, lo importante es correr entonces cada uno de esos procesos por esas mediciones e identificar cuáles de esos procesos son los más importantes. Una vez tengamos eso, entonces, ¿cómo hacerlo? Como les decía, primero, identifique esos criterios. Segundo, valídelos con la alta dirección. Tercero, hacer una ponderación, que son los 3 que les acabo de contar. Cuarto, calificar cada uno de esos procesos en todos los criterios. Y posterior a eso, generar un consenso. Es decir, si les dieron 10 procesos como prioridad, o 20 procesos, o 15, o el número que ustedes hayan calificado, lo importante es comprometerse con la alta dirección a que ese es el impacto que va a generar el área de calidad y de procesos en la organización. Esto no es muy fácil para hablar con sinceridad. ¿Por qué no es fácil? Porque generalmente las compañías están acostumbradas a que se empiezan a hacer las mejoras a medida que la mejora vaya llegando. Pero eso nos da un plan de trabajo reactivo. Si queremos un plan de trabajo proactivo y enfocado en los resultados, necesitamos llegar a unos acuerdos. Obviamente en el tiempo puede llegar y cada organización define si va a hacer su priorización cada 6 meses, cada año, cada cierto tiempo, y eso sí es definición de cada uno. Pero lo importante es saber qué tanto de esa priorización es la que sí vamos a tener como plan de trabajo
y da como resultado una cosa que es muy importante y es focalización de los esfuerzos. Si hacemos todo al mismo tiempo, no vamos a tener el mismo impacto que si todos nos orientamos hacia el mismo lugar. Es un principio básico. Si todos los líderes saben que le están enfocando a un mismo punto, toda la alta dirección sabe lo mismo, es muchísimo más fácil generar altos impactos para la organización. ¿Vamos todos bien? Listo. Ahora, pasando a la segunda etapa, una vez identificados esos procesos, viene un trabajo importante con los líderes de los procesos y con toda la gente y la cultura organizacional. Una vez ya comienza la selección de la herramienta adecuada, es importante que tengamos en cuenta eh, eh, que desde la teoría, aquí les voy a hablar de un tema netamente teórico, hay herramientas para abordar procesos dependiendo de la característica que se quiera mejorar. Hay herramientas que son con datos, otras que son sin datos, unas que son participativas, otras que no son participativas. Y para eso pega muy duro un tema que es muy difícil, y lo digo con todo el respeto, es muy difícil para nosotros los ingenieros, y es el tema blando. Es decir, cuando hablo del tema blando me refiero a los tres elementos que ustedes ven ahí, a la cultura específica de la organización. No todas las organizaciones están igualmente preparadas para abordar las mismas herramientas. Hay organizaciones que son de toma de decisiones colectivas, hay organizaciones que son de toma de decisiones individuales, hay organizaciones que son orientadas al conocimiento compartido, hay otras que son más jerárquicas. Entonces, hay herramientas que si no se aplican a la cultura adecuada, están condenadas literalmente a no funcionar y a generar un fracaso, lo cual hace que además no se reconozca a la herramienta como la que no funciona, sino al área de procesos y de calidad y al mismo tema como tal. Entonces empiezan a ligar una mala experiencia con las personas que gestionan el tema. 2. El nivel de desarrollo del líder del proceso en cuanto al uso de herramientas. ¿Qué es importante a la hora de empezar un mejoramiento del proceso y además de identificar la herramienta que vamos a utilizar para el mejoramiento del proceso? Identificar el estilo de pensamiento de ese líder, identificar cómo es que ese líder aprende, cómo es que ese líder es capaz de llegar a conclusiones. ¿Por qué? Porque el estilo de pensamiento de una persona que trabaja con ciencias humanas es distinto al estilo de pensamiento de una persona que trabaja con ciencias exactas. El estilo de pensamiento, la forma de relacionarse, la forma de concluir y de trabajar de un ingeniero es distinta a la de un psicólogo, es distinta a la de un médico, es distinta a la de un administrador, es distinta a la experiencia que haya tenido en los últimos 10, en los últimos 5 años. Y la aproximación hacia el líder depende de esa forma. No todos aprendemos igual, no todos los cambios en los procesos son los mismos, entonces no podemos pretender que la misma herramienta sirva para todos de la misma forma. Y tercero, el nivel de desarrollo del equipo de trabajo y actores del proceso. Aquí nos encontramos con algo que generalmente puede causar algunos problemas, y es que no basta con identificar al líder, hay que identificar cómo es la dinámica del equipo de trabajo que participa en ese proceso, cómo ese equipo toma las decisiones, cómo ese equipo es capaz de plasmar sus ideas. Yo sé que suena un poquito ambiguo, pero realmente una herramienta, como para empezar a hablar, una herramienta muy técnica no puede funcionar igual para dos equipos. Un diagrama de dispersión puede aplicar muy fácil para un equipo, pero puede que para otro no. Entonces, ahí nos enfrentamos a una decisión. Una, o buscamos otra herramienta que sea más cómoda, pero guardando la componente técnica que siga el resultado que se necesita. O dos, cómo los hacemos para ayudarlos para que sí usen la herramienta. Acá quiero aclarar una cosa, y es, lo importante, como les decía hace un momento, es asegurar que técnicamente desde procesos la herramienta sirva, con lo que sí podemos de alguna u otra forma manejar una flexibilidad
es la forma de entregar la herramienta y la forma en la cual se trabaja con dicha herramienta. ¿Listo? Ahora, un minuto. Listo. Estoy aquí de nuevo con ustedes. Em, Volviendo entonces a esa identificación, ya con las herramientas identificadas, pues vendrá un tema de hay que formar a la gente, hay que desarrollar a la gente, hay que manejar el tema cultural. Y lo que viene ahora es la implementación como tal de la herramienta. Una vez identificada esa herramienta, donde encontramos, y les decía, algunas de las herramientas, y ahí ven en la diapositiva algunas. ¿Por qué hago la claridad de algunas? Porque si de alguna u otra forma las copiamos todas, yo creo que no caben en 2 o 3 diapositivas. Lo importante en estas herramientas es, como les decía, acá en este punto yo no les voy a traer una verdad revelada, entre otras cosas, porque, como les decía al inicio, las herramientas son herramientas que no quiero sonar despectivo en términos, son viejas. Son herramientas que pueden tener 20, 15 años y que son herramientas que nacen de Ishikawa y otras, digamos, por llamarlo de alguna forma, investigadores que han venido el tema. Pero lo importante de las herramientas como tal es lo que veíamos en el punto anterior. Cómo estas herramientas de verdad dan los resultados que se esperaban. Aquí en este cuadro ustedes nos van a ver algunas herramientas y algunas otras metodologías que han venido más duras en los últimos años, como por ejemplo Lean, que más que una herramienta se convierte en una metodología, Lean Six Sigma, como TPM, como BPM, como otras tantas que en este momento se están trabajando. Todas las herramientas tienen unos pros y unos contras. Todas las herramientas tienen una teoría a la cual cada uno de nosotros se puede referir y que yo creo que ustedes conocen mejor que yo, dónde se encuentra esa metodología, para qué sirve, cómo se usa y qué resultados se pueden obtener. Pero lo que sí he visto un poco en la experiencia es que se encuentran resultados mejores si se hacen mezclas entre las metodologías. Cuando para un mismo problema se usan 2 metodologías, dependiendo de si esa metodología es para la identificación de un problema, para la identificación de causas o para la solución. Donde también hay muchas metodologías que son caseras. Creo que cada una de las organizaciones adopta y adapta una de esas metodologías y les hace unos cambios importantes. Que quizás si uno las miraron y dijera, listo, eso nació de un diagrama de Pareto mezclado con un diagrama de árbol y con eso toman decisiones. Y eso no está mal, siempre y cuando se guarde, como les decía, el componente técnico. Algunas de las herramientas más comunes que siempre hemos estado utilizando tienen que ver con diagramas de Pareto, gráficos de control y de tendencia, espina de pescado, diagrama de árbol, histogramas, diagramas de correlación y técnicas de muestreo. Todas estas que acabo de decir son herramientas que se usan con datos. Se usan en los casos en los cuales tenemos datos para intervenir ese proceso, que no siempre es lo que pasa. Entre otras cosas, tener procesos con datos aplica generalmente o para procesos de negocio muy transaccionales o para procesos de apoyo muy transaccionales. Pero hay procesos en los negocios y en las áreas de apoyo que son más de asesoría, que generalmente no se pueden medir transaccionalmente por el tiempo, por la oportunidad o por la calidad, o en términos generales la calidad es bastante subjetiva y hay que diseñar mecanismos para poder obtener esos datos. Entonces, aplica muy bien para un grupo de procesos en los cuales yo tenga una claridad sobre los indicadores de ese proceso muy bien definidos y tener resultados sobre esos indicadores mucho más allá de unos cuantos meses de esa medición, para poder analizar tendencias, para poder analizar comportamientos, para poder sacar conclusiones numéricas que se puedan utilizar. Mientras que del otro lado tenemos un grupo de herramientas donde ahí también ven unos ejemplos que tienen que ver con afinidad, con diagramas de flujo, con matrices de priorización de ideas, con tormentas de ideas que se usan para procesos en los cuales
se quieren obtener mejoras, pero no se tienen datos. Es decir, procesos en los cuales hay que hacer intervenciones, pero en ese momento no se tienen datos. En cualquiera de los dos hay una cosa que es extremadamente importante, y es que cuando se haga esa intervención, igual al final tienen que quedar indefinidos unos indicadores y el compromiso de que esos indicadores se van a seguir en el tiempo. Porque es bastante complejo demostrar ahorros, mejoras en velocidad y en otros elementos si nunca vamos a tener datos. Entonces creo que el compromiso también tiene que ver con que eso se vaya formalizando y generando en el tiempo. Como les decía, hay otras herramientas distintas a esas que hay ahí. Y realmente es que si entráramos a herramienta por herramienta, estaríamos hablando de un diplomado como de 60 o 80 horas para ver la aplicación de cada una de esas herramientas. Lo importante es tener la claridad de que existen y que no todas sirven para lo mismo y no todas dan los mismos resultados. Y que dependiendo de lo que a ustedes les dé la priorización inicial de los procesos, son las herramientas a las cuales voy a utilizar. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Resulta que la priorización de procesos a mí me da un proceso de negocio que es muy importante porque es el proceso de negocio que tiene un impacto en el cliente. La organización está acostumbrada a medir los indicadores de impacto en el cliente, cómo los mide, con quejas y reclamos, y hace una encuesta cada cierto tiempo, vía telefónica o vía física, para obtener unos resultados adicionales de cómo se siente el cliente con eso. Resulta que ese proceso nos da como prioritario porque la organización en ese momento dice que lo más importante tiene que ver con el cliente y que adicionalmente hay riesgos identificados ahí de que los clientes se nos puedan ir. En términos generales, ese proceso me quedó en el top 10 o en el top 15 de los procesos a intervenir. Hay otro proceso distinto que tiene que ver con el talento humano. Resulta que otra de las declaraciones tiene que ver que para poder dar un buen servicio al cliente necesitamos personas comprometidas, personas felices y personas que tienen un alto desempeño. Como ese es el direccionamiento en ese momento y también se han identificado riesgos, ese mismo proceso también nos da en el top 10. Les hago una pregunta para que cada uno lo piense. ¿Abordaría los dos casos de la misma forma? Porque igual los dos procesos nos están dando prioritarios. Los dos procesos nos están dando que hay que hacerles una intervención. Uno de esos procesos toca la parte dura del negocio, la otra toca la parte blanda. Uno de los procesos tiene indicadores, el otro no. Uno de los procesos va a tener un indicador muy rápido que tiene que ver con si se ha mejorado o no la satisfacción del cliente. El otro tiene un componente distinto que genera cultura a largo plazo. Entonces, las herramientas se pueden usar diferente para cada uno de ellos, o la misma herramienta con una variación. ¿Qué es lo importante al final? Y eso se aplica para las dos, y con esto quiero hacer el énfasis con lo que decía hace un rato de nuestra responsabilidad como participantes de las áreas de procesos y de calidad. Que al final las dos intervenciones funcionen, que al final las dos intervenciones tengan un impacto en el cliente y que al final las dos intervenciones queden con una claridad de cómo se va a hacer seguimiento y monitoreo de eso en el tiempo. Ambos tienen impactos en los clientes, ambos tienen impactos posiblemente en tecnología, ambos tienen impactos en la gente, pero se gestionan y se trabajan de una forma distinta. ¿Todos de acuerdo? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguno que me conteste? Listo. Bueno. Ahora, otra cosa, y aquí pues vamos a hablar de un término que a mucha gente no le gusta, y es, hay que aceptar verdades brutales a la hora de hacer uso de herramientas. ¿Cuáles son esas verdades con las que hay que convivir? Primera, cada herramienta tiene una forma de implementarse. Los resultados, la velocidad y los beneficios obtenidos pueden variar. Creo que de esas ya les he hablado lo suficiente. Segundo, el uso de todas las herramientas no está condenado al éxito. ¿Qué pasa? Que a veces también quienes trabajamos en este tipo de áreas tendemos a que si una herramienta se está empezando a implementar, literalmente como dicen por ahí en la calle, por donde metí la cabeza metí el resto del cuerpo. Y no tiene por qué ser así. En la mitad del camino se pueden hacer cambios. Que los cambios cuestan, es cierto. Pero a veces es mejor tomar una decisión en el camino que esperar hasta el final para poder asumir que la intervención y el uso de la herramienta no era el adecuado.
Entonces, si eso pasa, es importante replantearse si está funcionando o no está funcionando. Como me dijo a mí alguna vez un amigo, si todo el mundo dice que está fallando es porque posiblemente pueda estar fallando. Tercero, es importante que los equipos de trabajo entiendan la herramienta para qué es, pero posiblemente no desde lo técnico, para eso estamos las personas de las áreas de procesos, sino desde la esencia, que es lo que busca cada una de las áreas. Les pongo un ejemplo muy simple. Es distinto si uno como asesor en procesos o de calidad se acerca a un equipo y le dice, listo, en esta compañía vamos a implementar una metodología que se llama Lean Six Sigma. Lean Six Sigma se basa en los sigmas, que además es un concepto estadístico, y hay unos cinturones verdes y unos cinturones amarillos, y hay que hacer negros, y hay que hacer una formación, y entonces vamos a medir los sigmas. Hay gente que literalmente de entrada le va a decir a uno, no vengas con eso, que yo tengo que seguir produciendo plata en esta compañía, no me vengas con el cuento, está demasiado evolucionado, no me gustan las metodologías. Que es distinto, así la misma metodología se vende de una forma distinta. Si uno se acerca a ese mismo líder, pero desde la esencia. Venga, que es que lo que yo quiero hacer en sus procesos, primero es una limpieza, que es el concepto de Lean. Primero es una limpieza, voy a adelgazar estos procesos, vamos a eliminar los puntos en los cuales no es eficiente, los puntos en los cuales se están repitiendo actividades, los puntos en los cuales se puede mejorar, y vamos a llevar sistemáticamente un control de cómo están mejorando los indicadores. Estamos vendiendo la misma metodología, pero son dos formas distintas de hacerlo. Y es importante que los equipos entiendan esa esencia, no tanto lo técnico, sino entender la esencia, eso para qué. Que aunque suene una cosa muy simple, esa pregunta es transformadora. ¿Para qué vamos a hacer eso? Ahora, el cuarto punto, se debe mantener un equilibrio en la gestión entre la parte dura, que la parte dura es la herramienta, el seguimiento, los indicadores, y la parte blanda, la comunicación, la gestión del cambio, el desarrollo del líder y el desarrollo del equipo. Una intervención de un proceso para la mejora, si no contempla una de estas dos, está condenado al fracaso. Porque al fin y al cabo, quienes gestionan y quienes trabajan en los procesos son las personas. Entonces, como es igual de importante tener una herramienta que nos va a cumplir con los resultados, hacer el seguimiento de los indicadores y tener esa parte muy técnica bien pulida, es igual de importante que la gente del equipo sepa para qué vamos a hacer esa intervención, qué cosas se van a afectar, los mantengamos informados. Hay una cosa que es muy importante. Generalmente cuando uno va a hacer una mejora, un proceso, mucha gente lo primero que piensa es me echaron de aquí. Aquí pues ya están haciendo reestructuración y la palabra reestructuración causa como un poquito de ceguera y genera dolor y genera preocupación. Entonces es importante tener a la gente informada sobre que las mejoras no se están haciendo necesariamente para tomar decisiones respecto a la estructura. Las mejoras se hacen por un tema de evolución continua, de mejoramiento continuo y para poder garantizar que estamos logrando los resultados. Como les digo, si una de las dos cosas no está, lo más seguro, tarde que temprano, es que esa mejora no funciona. Y quinto, es importante mostrar victorias tempranas. Esto mantiene al equipo motivado. Esto es muy importante porque, y ustedes lo saben también mejor que yo, cuando uno hace una mejora de procesos, ahí está tocando tres cosas. O toca el proceso, es decir, la forma en la que se hace, o toca las personas, desde los roles, desde las responsabilidades, desde la forma en la que operan o desde las estructuras, o toca la tecnología necesaria para ejecutar ese proceso. Generalmente cuando el tema cae en tecnología es uno de los más demorados, porque entonces eso quiere decir que hay que hacer una mejora al aplicativo, o hay que buscar un aplicativo, hay que buscar en el mercado, hacer referenciaciones, tomar las decisiones, buscar los presupuestos y que esos presupuestos se aprueben. Pero es importante empezar a mostrar, como les digo, mejoras tempranas sobre esa intervención que se está haciendo en el proceso. ¿Por qué es importante mostrar esas mejoras tempranas? Porque el equipo se mantiene motivado y le demostramos a la organización que eso sí funciona y que no necesariamente es un grupo de personas trabajando en un salón y no sabemos eso para dónde va, ni cómo se come, ni si va a tener resultados o no va a tener resultados. Esos son los 5 puntos más importantes. ¿Listo? Y la última parte de estas 4 etapas tiene que ver
aunque una vez están corriendo esas intervenciones, de los procesos, mantengamos un seguimiento y control. ¿Qué es lo que uno hace en esa etapa de seguimiento y control? Se busca tener una retroalimentación integral al mejoramiento de los procesos. Y por eso es importante recibir dicha retroalimentación desde todos los puntos de vista que se tuvieron al principio. Por esto le hacía énfasis cuando arrancaba en que este seguimiento y control no es solamente el seguimiento y control a la intervención de cada uno, porque la intervención de cada proceso debe tener un ciclo de seguimiento, sino que en este punto tiene que ver al seguimiento completo del sistema de procesos. Es decir, si yo como compañía defino que al inicio del año hago un planteamiento de cuáles son los procesos que voy a intervenir y por cuáles son los criterios que yo voy a intervenir esos procesos, en los seguimientos durante el año y al finalizar el año yo debo de evaluar qué tanto esos criterios si mejoraron y no mejoraron. Y vuelvo a poner el ejemplo de hace un rato que les dije del proceso operativo de cara al cliente, que lo estamos interviniendo por el tema de servicio al cliente basado en quejas y reclamos de cliente. Si yo hice esa intervención, al final tengo que tener una mejora desde el punto de vista del cliente. Pero lo mismo aplica para el resto. Si yo lo estoy haciendo por riesgos, por costo, por temas de auditorías, pues obviamente se tiene que mejorar. Si ustedes miran estas 4 etapas que yo les estoy planteando acá, esto es un ciclo, esto no es más que un ciclo PHBA, ¿cierto? Y en cada una de ellas ustedes van a ver que hay una parte que aplica al P, que es la primera, hay una parte que aplica al H, al B y al A. Lo importante también es que tengamos en cuenta que una vez terminado, necesito plantearme el siguiente ciclo. Es decir, si ya terminó el periodo y en ese periodo yo hice esa revisión de todos esos procesos, entonces, ¿cuáles fueron los beneficios que obtuve al final? No les voy a decir mentiras, esa es la parte más dura. O sea, la parte más dura es que es demostrar que esos indicadores o esos criterios por los cuales yo prioricé, que esos eran los procesos en los que me iba a concentrar, sí tuvieron una mejora. Pero es algo, lo importante es tener claridad en que esos elementos los tengo que tener muy introyectados desde el principio. Es decir, cuando yo haga el planteamiento, tengo que tener muy claro por qué es que quiero mejorar esos indicadores. Listo. Este es un ciclo que bien llevado, bien administrado, lo que hace, como les decía, es focalizar los esfuerzos. Hace que todos podamos mirar hacia el mismo lado, que todos tengamos claridad. Entre otras cosas porque pasa algo, y es algo con lo que nos enfrentamos todos los que trabajamos en procesos, y es que las organizaciones a veces se sienten atosigadas porque todos están trabajando al mismo tiempo. En este caso lo que estamos diciendo es, procesos es un elemento relevante para que la compañía logre sus resultados. Es un elemento relevante para que mejoremos la satisfacción del cliente. Es un elemento relevante para mantener una gestión del conocimiento. Es un elemento relevante para mantener a la gente motivada. En ese orden de ideas, tenemos que focalizar todos estos elementos en un plan en el cual yo sepa cómo hacerlo. Pues bajo esa óptica y haciendo un resumen, tengo una primera herramienta que tiene que ver con priorización. Tengo una segunda herramienta que se habla en un montón y es cómo voy a hacer para hacer esas intervenciones. Y ahí están todas las herramientas que ustedes conocen. Tercero, tengo que diseñar la forma en la cual voy a hacer el monitoreo de cada una de las intervenciones. Tercera herramienta que hay que diseñar y que esa depende de cada compañía. Y por último, cómo voy a hacer para monitorear que cada una de las intervenciones sí logró los resultados esperados en relación con los criterios con los cuales se hizo la priorización. Listo. ¿Alguno de ustedes tiene preguntas?
Nadie. Ninguna pregunta. Bueno, ya lo que queda entonces es dos cosas que les quería decir para terminar. Lo importante adicionalmente, y qué pena ser tan insistente con ustedes respecto a que hay que jugarle un elemento blando y un elemento duro. En ese seguimiento y control también es importante tener en cuenta esa parte blanda. Es decir, si yo toqué la parte blanda para hacer la priorización, para seleccionar la herramienta y para hacer la intervención, también tengo que tocar la parte blanda para hacer seguimiento y control. Entonces no basta con que tenga claridad de cómo mejoraron los indicadores duros, riesgos, costos, la contribución estratégica de cuánto eso me está ayudando a mover un objetivo estratégico, no, cuánto me está ayudando a mejorar con la gente, sino que también es importante que diseñe cómo vamos a hacer para medir los impactos en la cultura, cómo vamos a hacer para medir que el tema de procesos si está realmente posicionado en la cultura, para medir que los líderes están empoderados y para medir la participación de los equipos de trabajo. Acá hay unos indicadores que tienen que ver de percepción, pero también, digamos que de alguna u otra forma, los indicadores duros nos dicen que tanto algunos de estos están cumpliendo. Ejemplo, empoderamiento del líder. Si los procesos sistemáticamente empiezan a mejorar indicadores de esos procesos, en cierta medida tiene que ver con que tiene líderes más preparados y más empoderados. ¿Listo? Aquí estoy viendo una pregunta que dice, ¿una de las formas de realizar seguimiento sería mediante los listados de los indicadores? Sí. Los indicadores de alguna u otra forma son como nuestros polos a tierra, porque nos dicen qué tanto se está cumpliendo o no con los resultados que necesitábamos y nos habíamos planteado al principio. Hay una cosa que es importante y es que los procesos y la gestión por procesos no están sueltas en la organización. Eso obedece a algo, obedece a una firme convicción que tiene la organización en que esa es una de las rutas de éxito para lograr lo que quiere. Y que en ese orden de ideas nos va a mover unos indicadores. La importancia que tienen los procesos en el logro de la estrategia organizacional es muchísima. Y de hecho, para quienes, yo ya había estado con ustedes en una ocasión pasada, para quienes estuvieron ahí y para quienes pues, pues ese día no nos escucharon, ese día decíamos, cuando usted tiene una planeación, usted identifica con cuáles son los proyectos con los cuales usted va a lograr tangibilizar la estrategia. Pero adicionalmente, cuáles son los procesos que usted va a potencializar para poder obtener ese cumplimiento de los resultados estratégicos. En este caso es lo mismo. Hay una cosa muy importante y es que los indicadores de los procesos tienen que estar ligados a los indicadores de la estrategia. No quiere decir que tengan que corresponder uno a uno, pero sí tenemos que hacer al menos el ejercicio de conectar los indicadores de los procesos con los indicadores estratégicos. Y eso nos da que tanto el tema, pues la gestión por procesos es realmente un tema estratégico o simplemente es un tema operativo en culturas que nosotros conocemos, no es relevante, pero le trabajan al tema por X motivo. Listo. Por acá Ivonne está haciendo una pregunta, está levantando la mano. ¿Te escuchamos? Ivonne, no te escucha, no te escuchamos. ¿Será que nos escribimos de la pregunta? Bueno, Iván está preguntando, ¿mejorar con qué? Los indicadores de los procesos deben estar ligados a... no entiendo muy bien la pregunta. ¿Cómo así que mejorar con qué, Iván?
Bueno, quedo pendiente de la pregunta de Ivonne, pero voy a contestar primero entonces la de Jonathan. Jonathan, mira, la verdad es que todas las herramientas que tú encuentras para procesos tienen que ver con técnicamente cómo mejoras los procesos. Pero hay herramientas que tienen un componente importante que son herramientas de gestión del cambio. Encuentras mucha literatura en el medio, pero generalmente las herramientas de gestión del cambio lo que te dicen es, cuando tú tocas algo en la organización, tú tienes impactos o en la gente o tienes impacto en los procesos. Lo que pasa es que como los procesos están hechos por la gente, también indirectamente tienes una relación. Las herramientas de gestión del cambio te dicen cómo puedes tocar la cultura de la organización. Cuando estudies esa literatura que encuentras en el medio, ahí vas a poder encontrar. Es lo más, por llamarlo de alguna forma, evolucionado que puedes encontrar, las teorías de gestión de cambio, porque no he visto hasta el momento, puede que exista pero no lo he visto, una herramienta distinta para esa gestión de la cultura. ¿Qué es lo que pasa? Que como tú estás tocando la cultura, generalmente la cultura no la podemos tocar solamente las áreas de proceso, sino que las tenemos que tocar ligadas con las áreas de talento humano. Un beneficio que tienen algunas empresas es que tienen ambas áreas integradas. En el caso pues de la compañía en la que yo trabajo y otras compañías que conozco y he trabajado, tienen que estar separadas. Entonces, las herramientas están más desde los temas blandos y las encuentras más como gestión del cambio o desarrollo de equipos. Hay herramientas de desarrollo de equipos que hablan de estilos de pensamiento. Hay otras teorías que te hablan de coaching, de comunicación, pero son puras teorías blandas que la verdad las manejan más las personas de talento humano que nosotros. Listo. De otros indicadores que no entendí muy bien. Listo. A ver, el tema con los indicadores es, todo proceso debe tener unos indicadores claros que midan el cumplimiento del objetivo del proceso. Eso es teoría básica del proceso. Pero adicionalmente a eso, se supone que cuando yo estoy haciendo una intervención en un proceso, tengo que tener la claridad por qué estoy haciendo la intervención, por qué quiero mejorar ese proceso. Al inicio de la intervención de ese proceso, tengo que plantearme unos retos de cuáles son los indicadores que voy a mejorar. Y en relación a esos indicadores es que mido después si el cambio se hizo o no se hizo, y si mejoró el indicador o no mejoró el indicador. Pero me devuelvo. Cuando yo decía que los indicadores estratégicos de alguna u otra forma tienen que estar mapeados a los indicadores de los procesos, a lo que hacía referencia es a que los procesos no están sueltos en la organización porque sí. Cada proceso, cuando se plantea su objetivo, tiene que tener clara cuál es la contribución que el objetivo de ese proceso está haciendo a el cumplimiento de los objetivos organizacionales. Y a qué estrategia de alguna u otra forma ese proceso está apalancando. Como los mapas estratégicos y cuando tú haces el cascadeo de los planes tácticos y todo el tema de balance, ahí encuentras unos indicadores, al menos deberíamos de hacer la tarea como responsables de procesos, de mirar cuáles son los indicadores estratégicos y qué tanto eso se nos repite o lo tenemos alineado con los indicadores de procesos. Porque al menos deberíamos de tener una alineación en los temas. No quiere decir que los indicadores de procesos sean los estratégicos, puede que sea un nivel distinto, pero que se vea una contribución de unos en los otros. Esa era la respuesta. No sé si fue claro. ¿Otra pregunta? Sí, de acuerdo, son los indicadores estratégicos para Ana María. Adriana Galvis también nos está preguntando. Listo. Aquí recibí una última pregunta que dice, una de las formas de realizar seguimiento sería mediante los resultados de los indicadores. Es recomendable establecer varias herramientas para la mejora. La primera pregunta, sí, la forma de seguimiento tiene que ver
con los indicadores, pero también les hago la claridad de lo que les decía un rato, que tanto la herramienta sí está dando el resultado correcto y tener eso en cuenta en los indicadores. Y segundo, si es recomendable establecer varias herramientas para generar la mejora, sí, es válido y ahí no nos debemos delimitar, porque durante muchos años la teoría nos dijo use una y una sola herramienta, pero en la experiencia lo que he visto es que hay casos en los cuales usar varias herramientas tiene un buen efecto en la mejora. Lo importante, como les digo, es ir generando destreza en el uso de herramientas para que de alguna u otra forma ya se vuelva mecánico, que cuando tenemos que hacer una mejora, digamos, por las características de esta mejora, voy a usar esta y esta herramienta. Eso se convierte como en un kit de herramientas, como cuando uno en la casa tiene las herramientas para martillar y para taladrar y para el resto de cosas. Simplemente hay una cosa que hay que hacer y tú vas, por llamarlo de alguna forma, mercas y utilizas las que son correctas. Pero sí se puede hacer y de hecho es la invitación a que con ese tema uno también asuma unos riesgos que desde la teoría y desde la formación que tuvimos universitaria nos dijeron que no se podían hacer. ¿Listo? Bueno, hasta acá sería el webinar. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Desde CAUAC les mostrarán dónde pueden consultar la presentación. En la intervención pasada quedo a disposición de lo que me lleguen a necesitar y muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la participación. Recuerden que el webinar está disponible desde el momento en que finalice la página de CAUAC, www.cawac.com. La pestaña de seminarios van a poder encontrar el contenido. Muchísimas gracias.